Y algún dia... Ei, dones, què passaria si un dia s'alçarem? Si trencarem els barrots, si plenarem les garrafes, els deixaríem a tots plegant garrofes. Que ja és hora que deixen de manar, que la igualtat és una cosa que no cal demanar, que és pa cagar-se, és pa no torcar-se, que és patriarcal, cal enterrar-se, que estic cansada de veure la mateixa escena. Ell la domina ella, quin fàstic, la tele és un càstig, un món fantàstic però no sóc de plàstic, ja si estic i veig les coses clares al tindre. Soy María González y soy una mujer trans. Hola, yo soy Maya, soy de Inglaterra y yo soy una mujer pansexual. Hola, yo soy Nabil, soy una mujer trans bisexual. Aparte, tengo una expresión bastante masculina, como se puede ver. Y bueno, pues soy socia y activista de Landa, actualmente la coordinadora del GAP. Mi nombre es Estefania Saldarriaga, soy directora escénica y activista colombiana. Soy Tina, soy mujer y bueno, soy psicóloga, trabajo en Landa y soy la responsable de los programas de salud sexual. Soy madre y soy una persona, pues bueno, con cosas buenas y cosas mejorables. Me gusta pensar que soy una mujer comprometida socialmente y además soy una mujer bisexual. La vida sigue tu camino, vives con angustia y rencor, amate. Buscas una ley en tu colchón, buscas una musa para que te... Después ya de 3 años desde que comencé a presentarme tal y como me sentía, ya casi no significa nada para mí. Sí que hay veces en las que digamos que la diferencia pesa, pero yo hago mi vida sin que esté en el frente la etiqueta trans. Para mí, ser una mujer pansexual no lo puedo dividir de mi identidad, de etnicidad tampoco, que yo soy una mujer morena. ¿Qué supone para mí ser mujer trans y bisexual? Pues es una pregunta un poco complicada. Yo diría que nada y a la misma vez todo. Nada porque yo no me considero diferente al resto de las mujeres. Es verdad que sí, a nivel físico y a nivel de comportamiento sí tengo cosas pues, que socialmente se suelen asociar más a los hombres, pero realmente ¿qué mujer cumple todos los estereotipos o todo lo que se asocia a la feminidad y a las mujeres en la sociedad? Hay muy poca representación de las mujeres de color y negras que también son mujeres LGBT o, bueno, en mi caso pansexual. Bueno, y paso por muchas situaciones que gente, pero chicas que no son ni trans ni bisexuales, pues no pasan, obviamente. Yo creo que para poder hablar de lo que es para mí ser una mujer lesbiana y una mujer migrante, primero debo partir del contexto del que vengo. Realmente nunca pensé que tuviera que utilizar una etiqueta, ¿no?, sobre mi orientación sexual. Yo creo que durante toda mi vida he vivido la sexualidad libremente, que la he ido evolucionando y desarrollando, y al final ponerme una etiqueta es una decisión más política, ¿no? Creo que visibilizar realidades como la bisexualidad pretenden acabar con la invisibilidad que sufrimos las personas con orientaciones sexuales no monosexistas, y creo que es fundamental al final romper con ese machismo, con ese monosexismo y sobre todo con el patriarcado, ¿no?, que es motivo de opresión. Cuando te empiezas a identificar como una mujer que hace parte del colectivo LGTBI, es como que te sumaron una carga más. Entonces tienes el hecho de ser mujer y luego tienes el hecho de ser lesbiana, y entonces ahí ya estás en un punto de mira. Y pasar de ahí a tomar la decisión de, por diferentes situaciones, tener que emigrar a otro país, se asume como que no fuera nada malo, pero estar acá ya es tener 3 cargas: ser mujer, ser migrante y ser lesbiana. Y yo creo que no debería ser así. O sea, ser mujer y ser lesbiana no debió ponerme en un mal lugar en mi país.
mucha gente también me pregunta cosas en plan de dónde eres, y cuando yo digo Inglaterra, dice, bueno, pero ¿dónde naciste? Y yo, bueno, en Inglaterra también. ¿Y dónde están tus padres? Bueno, todavía en Inglaterra. ¿Pero de dónde son? Ser mujer migrante y lesbiana es, en este momento, estar dividida entre lo que dejé y entre lo que tengo acá. Porque no es como venir y empezar de cero y ya está. Porque atrás y en mi país quedaron mi familia, mis colegas, mis amigos, las personas que siguen haciendo esa lucha que antes hacíamos todos juntos, las personas que siguen arriesgando su vida, que siguen exponiéndose a que los maten de manera sistemática al Estado, que siguen aguantando hambre, que la siguen pasando mal. Entonces no es venir acá y partir de cero y que la vida sea color de rosa, es estar dividido entre dos mundos. Estamos condenados por la vida, sigue tu camino, vives con angustia y rencor, ámate. Buscas una ley en tu colchón, buscas una musa para que te dé placer, que te empotre. Solo quieres fama, pero somos pobres, nunca viste edita que te marca. Yo no termino de ver el conflicto entre el feminismo o los feminismos y el colectivo trans y el LGTBI. Yo lo veo más como una lucha política que otra cosa. Entonces ahora estamos en una fase en la que el ambiente está muy caldeado, pero de aquí a un año o dos estaremos otra vez. Hay mujeres de color y mujeres negras que son trans, que van a sufrir de racismo y de transfobia. Y no debemos olvidar que el sistema de género, cisgénero, está creado por un sistema de la supremacía blanca también, y las dos van juntos para siempre dar poder a las mismas personas. La mayoría de veces es un discurso que se basa en el desconocimiento y en el miedo. Bueno, a mí me resulta paradójico cuando un grupo de personas que hablan de inclusión y que tienen una lucha sobre los derechos y sobre la libertad de expresión pretenden excluir a otras personas. Porque es como asumir que yo digo quién es mujer, quién no es mujer, yo digo quién hace parte y quién no hace parte. Y tendríamos que partir del hecho de que ser mujer sigue siendo una construcción social, igual que la manera en que cada individuo se percibe a sí mismo. Yo por mi parte decido no prestarle la atención que reclaman las personas que van difundiendo odio. Entonces, esta ley la querrán retrasar, poner mil obstáculos, pero va a terminar saliendo, o este año, o el que viene, o el que viene, y por fin no se equipararán derechos al resto de la sociedad. No se debe separar las opresiones de que las personas sufren, porque hay muchas personas que pueden sufrir de una, dos o tres cosas y manifestaciones de opresión. La lucha feminista es la lucha del colectivo LGTB y además la lucha de los derechos de todas las minorías, ¿no? Y aquí entrarían las personas trans, entraría cualquier orientación sexual, y entrarían las personas migrantes y entrarían todas las mujeres, ¿no? Con independencia de genitalidades ni con independencia de origen, ¿no? Hablamos de mujeres y hablamos de derechos y de igualdad. Quizás tengan otras necesidades, obvio, como en su momento lo tuvieron las mujeres negras, como en ese momento lo tenemos las mujeres lesbianas migrantes, pero sigue siendo la misma lucha. Que tenga otros matices, quizás sí, pero sigue siendo la misma lucha. En cuanto a la ley trans, al final eso es una cuestión de derechos humanos, de derechos fundamentales, y creo que es una asignatura que tenemos la sociedad con ese colectivo. Tenerla supone que por fin se nos reconozcan una serie de derechos. Hay que recordar que la OMS ya no considera la transexualidad ni ser trans una enfermedad, entonces no tiene sentido que aquí sigamos necesitando de un médico que certifique quiénes somos. Y a la misma vez pues, que se cumplan protocolos para que las niñas trans y los adolescentes trans vean sus derechos reconocidos. Y por eso me parece súper importante que la ley salga adelante. Al final hay que sacar una ley que proteja a todas las personas, en este caso a los hombres y a las mujeres trans, y garantizar que puedan sentir, que puedan ser y que puedan tener las mismas oportunidades a nivel social. Que te marca el tiempo pasa pero estás mintiendo, entiéndeme, necesito espacio. Muchas veces caemos en el
tema del victimismo, y está bien poner de relieve aquellas discriminaciones y violencias que sufrimos, pero también es muy importante la parte del empoderamiento. Nosotros somos mucho más que nuestra sexualidad o nuestro género. Somos deportistas, somos artistas, somos científicas, somos profesores, somos en todos los ámbitos de la vida, y las personas también tienen matices, que somos personas muy complejas y podemos hablar de mucho más de solo nuestro género y nuestra sexualidad. No dedicar nuestro discurso a responder siempre a lo que se dice desde fuera, sino a contar nuestros propios discursos, nuestras propias experiencias, que la gente nos conozca como somos realmente y no siempre contestando a lo que otra gente cuenta, ¿sabes? Llegar nosotras primero a la gente, y porque así realmente es como nos van a conocer, realmente sí como nos van a entender y como nos van a empatizar con nosotras. Al final aquí se trata de garantizar los derechos de las personas, de conseguir la igualdad real, y el feminismo al final, y esta lucha es la única herramienta, ¿no?, para conseguir que todas las personas tengan las mismas oportunidades y que nadie se quede atrás. En mi activismo, y mi activismo para mí es sobre todo en mi vivencia personal y mi día a día, más que campañas puntuales, me comporto como un ser humano digno, que es lo que soy. No somos víctimas, hay un montón de personas que la están pasando mal, hay un montón de personas que tienen situaciones incluso más malas que las que podemos tener las personas LGTBI, pero eso no quiere decir que seamos víctimas, quiere decir que lo tenemos difícil, pero que lo estamos haciendo. El que te empotre solo quiere fama, pero somos pobres, nunca viste el dictado. Es muy importante también la interseccionalidad, porque muchas veces si no ponemos el foco en estas interseccionalidades, nuestra lucha no será efectiva. Si los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselos. Y yo creo que eso aplica para todo. Si no asumimos la dirección de nuestras luchas, si no asumimos la dirección de nuestra propia identidad, la dirección de nuestros deseos, nadie lo va a hacer. Y creo que tenemos que hacerlo, tenemos esa responsabilidad, tanto para nosotros como para nuestro entorno y todas las personas que hacen parte de nuestra vida. Pues yo creo que es un momento importante realmente para el feminismo, yo creo que es un momento importante para las mujeres, yo creo que es un momento importante para la igualdad. Siempre hablamos del poder de las personas que quieren oprimirnos, pero muy poca vez se habla de las personas oprimidas que tienen poder. Tenemos mucho poder. Qué mejor día que este para reivindicar el trabajo para las mujeres trans, así como para el resto de personas trans, porque es nuestro principal problema ahora mismo, la gran tasa de desempleo que hay y la discriminación en el ámbito laboral. Es lo que nos proporciona dignidad, independencia y lo que nos da fuerza para luchar y seguir adelante en la conquista de nuestros derechos. Todos y todas vamos a ser parte de esa solución, así es que quiero estar en la lucha como mujer. El feminismo es de todas y al final pues enfrentarnos entre nosotras solamente desvía la atención respecto a los problemas importantes que tenemos todas en realidad. Ei, dones, què passaria si un dia s'alçarem? Si trencarem els barrots i plenarem les garrafes, els deixaríem a tots plegant.